llevaban al ISSSTE, pidieron alta voluntaria ellos en el entendido de cómo está la situación de su papá. Fui, les expliqué, les di un resumen súper detallado de cómo está, porque luego cuando te llegan los pacientes de traslado, el problema es que pasa a veces pierdes tiempo en lo que lo vuelves a estudiar y demás cosas, aunque te lleven los laboratorios, luego no, los familiares no son capaces de explicar correctamente qué fue lo que se hizo, la gente no entiende bien todo el contexto. Entonces ya les hice un resumen súper detallado explicándoles, tenemos pendiente esto, hay que darle manejo a esto, se inició manejo con tal, y la situación está así. Y los hijos ya muy confiados van al ISSSTE y tómala, no se la reciben, no se lo reciben a los familiares porque están llenos. Desafortunadamente nuestros hospitales están así en este momento, están colapsados, están llenos. Entonces, pues lo que hicimos fue, pues, continuar con el antibiótico, da una segunda sesión de hemodiálisis hoy. En esos pacientes tan delicados tienes que usar parámetros especiales para que no se te descompensen. Ya le dimos su segunda sesión y pues nada más estamos esperando los controles. Espero que el día de mañana lleguen para que se los muestre a ustedes el día viernes en el caso. Hay una cosa que se llama procalcitonina. La procalcitonina es un indicador de sepsis. Entonces, coloquialmente le conoce uno como Procal. Dice, oye, tomaste Procal, pero su nombre completo es procalcitonina. Y es uno de los indicadores de sepsis, pero estoy segurísimo que debe de estar súper, mega, ultra elevado. Entonces, pues ya ahorita nada más el pobre abuelo está ahí para pasar la noche. El día de mañana van a decidir los hijos si sigue ahí. Si se lo llevan, intentan trasladarlo de nueva cuenta a otro hospital del ISSSTE cercano a su comunidad, aunque pues para el caso es lo mismo. Y si no, hay una situación muy cañona, chavos, que a mí desafortunadamente me toca con alguna frecuencia y se llama alta por máximo beneficio, en donde le hagas lo que le hagas, el paciente se va a complicar y el desenlace es el mismo, el fallecimiento del paciente. Entonces, pues van a platicar los hijos si es que le siguen haciendo. Obviamente, insisto, esto en medio particular implica costos. Para que se den ustedes idea, una de las dosis de antibiótico que le estamos pasando, el meropenem, vale 1,200 pesos cada dosis. Y le estamos pasando 2 ámpulas, una cada 12 horas. Obviamente, eso dentro de lo que cabe, lo ha levantado. Nos permitió reducir los leucocitos de 48,000 que estaban ayer a 40,000 el día de hoy en los controles. Y estoy seguro que el día de mañana vamos a andar por ahí cerca de los 30,000, pero aún así es una cifra muy alta, es un valor muy, 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 muy alto, está complicado. Entonces, pues sí, hay veces que, insisto, a mí me toca con alguna frecuencia este tipo de situación, ¿no? Donde pues ya no hay más que hacer. Y los familiares dicen, ¿sabe qué? Pues la verdad, si usted me dice que hagamos lo que hagamos, no hay certeza, pues mejor no nos llevamos hasta acá, a nuestra casa, y que fallezca ahí. Y pues sí, desafortunadamente es una situación muy cañona, pero en algún momento a ustedes les va a tocar también, ¿no? Acuérdense de un punto bien importante. Hay veces que la gente se obsesiona en dar manejos y demás, pero los invaden y les hacen un montón de cosas. Sí se puede, ¿no? Obviamente, pues hay que intentarlo. Pero hay un punto que a lo mejor es algo muy, muy álgido, y es que la gente también tiene derecho a fallecer con dignidad. Entonces, el caso de este paciente, el pronóstico es muy oscuro, es muy, 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 muy malo, a pesar de que dentro de lo que cabe vaya corrigiéndose lo demás. Obviamente, y sospecho también que tiene colitis pseudomembranosa, me late que eso es lo que le está deteniendo el intestino. Eso es de las pocas cosas que hacen que existan leucocitosis sin bandas. Esos son los 2 parámetros clásicos de infección, inflamación, leucocitosis y bandas. Pero cuando nada más te hacen leucocitosis sin bandas, es algo muy sugestivo de colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Insisto, como este pobre paciente, su hija le dio de todo, de rajas, de mole y de dulce, le dio ceftriaxona, le dio levofloxacino, cuánto antibiótico le pusieron metamizol, cuánta cosa. Entonces, pues sí te enmascaran los cuadros. Bien, 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 bien cañón. Entonces, pues bueno, pues ahí les contaré cómo salen. Son 2 toxinas que se toman para ver si es que existe colitis pseudomembranosa. Y cuando estás a tiempo todavía, les puedes pasar, por ejemplo, hay varios esquemas. Les pasas metronidazol, les pasas vancomicina por la sonda nasogástrica. Eso reduce, pero hay gente que no responde. Y una de las últimas medidas, las medidas heroicas que se hacen, es la colectomía radical. Les extirpan todo el colon, así bien cañón.
Y pues la gente acaba con un montón de problemas, ¿no? Acaban con síndrome de malabsorción, se te están deshidratando a cada rato, se te desnutren, en fin, les va muy, 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 muy mal a la gente. Entonces, pues Nipex es desafortunadamente una de esas cosas difíciles que te toca estar viviendo cuando te dedicas a la medicina. Y pues a ustedes en algún momento les van a tocar de esos, ¿no? Y que de repente están, tú los vas a ver, bueno, yo voy a ver regularmente a mis pacientes 2 veces al día, pero llega mensajes de los laboratorios, ya se complicó, ya hizo esto, ya hizo hipotermia, ya hizo hipoglicemia, ya hizo hipoglucemia, en fin. Entonces es estresante digo, es muy padre y todo, pero es estresante también tener a un paciente en estas condiciones. Entonces, pues Nipex, ahí les cuento mañana cómo va el asunto y cómo va evolucionando el paciente. Bueno, de lo que toca entonces, estábamos viendo el envejecimiento del aparato genitourinary. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta acá, hasta este punto? ¿Cualquier cosa? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, doctor, Todo bien, doctor. Ok, Todo bien, doc. ok. Vamos a acabar ya esto de una vez. Vamos a ver. A nivel del sistema hematopoyético, existe, ya lo habíamos mencionado, fibrosis de la médula. Esto tiene como consecuencia que todos nuestros viejos tengan tendencia a la anemia. Pero no solo a la anemia, en general todas las líneas celulares se caen. Se caen los valores de plaquetas, se caen los valores de leucocitos y desde luego también pues, los valores de eritrocitos, de hemoglobina. Por eso muchas veces etiquetan a nuestros viejos con una condición que se llama pancitopenia, en donde las 3 líneas celulares, insisto, plaquetas, leucocitos y hematíes están hacia abajo. Pero afortunadamente, por lo menos aquí en nuestros viejos en México, por lo menos en lo que toca a plaquetas y a leucocitos se mantienen más o menos dentro de rangos, pero sí van a estar muchos de ellos con tendencia a la anemia. Y hasta cierto punto, el paciente compensa bastante bien y de hecho, pues a veces tenemos que dejarlos así. ¿Se acuerdan que platicábamos, como los compañeros decía, hablaba de un punto importante que es la viscosidad? Eh, Luego la gente quiere tener a los viejos, sobre todo entre más longevos son, aquellos de 80 años en especial, pues fácilmente andan con hemoglobinas de 10, de 11, muy bajas, muy, 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 muy bajas. El problema es que cuando la gente lo que no está habituada a ver adultos mayores les quiere corregir la anemia, primero que nada se las quieren corregir siempre con hierro veo, sulfato ferroso, que es el que es el que hay disponible en el sector salud. Pero el problema es que el hierro es intolerante, la gente hace diarreas y meteorismo bien cañón, pero además les aumenta, pues a veces hasta 5 veces el riesgo de que hagan sangrado digestivo alto. Entonces hay que ser muy cuidadoso, acuérdense, en los viejos las anemias no todas se corrigen necesariamente con hierro, y menos veo, porque eso a lo mejor sí lo arreglas, pero acabas con una hemorragia digestiva alta y sale junto con pegado. Bueno, entonces, ¿qué diablos pasa, chavos, si hay disminución del número de plaquetas? ¿Qué efecto creen que tengan? Mayor tendencia a sangrado. Exacto, tienen mayor tendencia al sangrado. Y entonces, el hecho de que además muchos de ellos están manejados, por lo menos con ácido acetil, ¿no? Les dan su aspirina Protec. Entonces, esto condiciona lo que algunos maestros llaman púrpura senil. Son aquellas manchas en la piel de ese tono, pues, prácticamente hematomas, ¿no? Regularmente son extensos y que salen prácticamente a veces con el mínimo traumatismo. Con un apretón, es más, ha habido pacientes que con el mismo brazalete del baumanómetro se le pueden aparecer manchas, a veces petequias. Acuérdense, las petequias son pequeños puntos, pero si no, francos hematomas, bien, bien, bien extensos. Bueno, y además si hay tendencia a leucopenia, entonces esto explica por qué tienen nuestros viejos tendencia a
infecciones. Ese es uno de los puntos. Ese es uno de tantos, ¿no? Ya decíamos, tienen alterado el pH gástrico y demás. Eso hace que cualquier bicho pase fácil al estómago y que de ahí se extienda hacia abajo. Bueno, entonces, esto es básicamente, chavos, el efecto de que nuestros viejos se les fibrose la médula ósea. Van a tener una disminución muy intensa de todas las líneas celulares. Ahora bien, vamos con el que sigue. Sistema inmune. Acuérdense de esta palabra, no quiero que se les olvide. Anergia. Nuestros viejos van a tener esta condición en donde hay falta de respuesta inmune. O si no es falta, por lo menos está retardada esa respuesta inmune. Entonces, esto va a tener algunos eventos bien cañones. ¿Cómo se llama, chavos, el fenómeno donde todos los leucocitos van a la zona donde está el proceso infeccioso, donde está la agresión? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Quimiotaxis. Entonces, exacto. La quimiotaxis en todos los viejos va a estar disminuida. Luego, entonces, eso va a hacer que exista un retraso en leucocitosis. Ya decíamos, la leucocitosis es un parámetro de infección, de inflamación. No los van a hacer inmediatamente. El abuelo puede hacer abdomen agudo y no hacer sintomatología, porque ya dijimos que toleran bastante bien la isquemia, ¿no? Y que tienen además alterada la sensibilidad y van a tolerar bastante el dolor, cosa que no aparecería con gente joven. Entonces, tienen retraso en aparecer la leucocitosis y van a ser escasa o incluso nula fiebre. Y eso nos causa muchos problemas. Acuérdense, el hecho de que un viejo no haga fiebre no significa que esté normal, no significa que no esté infectado. ¿Qué es lo que pasa? Está entonces anérgico. Y por eso entonces es que no va a responder de la misma manera y por eso luego se retrasan los diagnósticos. Y ahí es en donde se complica la gente. Entonces, buzos con eso. Si les dicen que tiene a lo mejor leucocitos de 8 o 10 mil y que tiene, que ha hecho un piquito de fiebre y que a lo mejor está con 36,9, 37,2, ojo, eso es normal. Hay una regla, y esa la pusieron los geriatras ingleses. Dice, the oldest, the coldest. Esa regla la pusieron los geriatras ingleses. Y es que para un viejo, sobre todo después de los 80 años, por ejemplo, su temperatura normal va a rondar ahí los 36 grados, ya no los 37. Entonces, ahí es en donde también de repente la gente se confunde. El hecho de que un abuelo te esté haciendo de repente 36,7, 36,8 o incluso hasta 37, no es necesariamente normal, ¿sale? ¿Qué significa? Su anergia no le da para más, no te va a dar suficiente para que haga fiebre el paciente, pero esa temperatura ya no está tan normal para él, entonces tienes que estarlo vigilando. Y ya mencionábamos algunos otros puntos, ¿no? Que a final de cuentas todos ellos condicionan que nuestros abuelos tengan tendencia más alta a las infecciones. Acuerden que decíamos que, y lo anotamos acá, en los abuelos tenemos disminución de macrófagos, y decíamos pulmón, ¿no? Pero en general es en todos puntos, en todos lados. Disminución de macrófagos, eso hace entonces que su tendencia a las infecciones, su labilidad a las infecciones sea muy alta. Luego, ya para que acabemos. Sistema endocrino. Vamos a ver, cabos. La regla de los viejos es que haya disminución parcial o total de todo el sistema, todo el sistema inmune. Y esto nos va a acarrear algunos problemas. Vamos a ver. Esto explica
porque nuestros viejos, muchos de ellos van a ser hipotiroideos, muchos, pero hacen un fenómeno muy chistoso. No es un hipotiroidismo franco, en donde están TSH altísima, T3 y T4 muy abajo. No. El hipotiroidismo subclínico de nuestros viejos es TSH apenitas elevada, apenitas elevada, y T3 y T4 en el tope, pero de hasta abajo. Así, en los niveles inferiores para gente, para la población, ahí se van a mantener. Y esta es la condición que explica por qué luego nuestros viejos están con astenia, están con adinamia, están cansados, sí, pues están hipotiroideos. Y de hecho el hipotiroidismo, chavos, también nos va a conducir a otro problema en los viejos. Se los anoto acá. Esto explica por qué nuestros viejos van a tener tendencia a la hiponatremia. Es bien frecuente, chavos, bien frecuente que me pidan valoraciones para viejos que están haciendo hiponatremia recurrentes. Y pues acuérdense ustedes que la hiponatremia origina que exista edema a nivel cerebral y la gente se desorienta, se confunde. Después los viejos hacen unas hiponatremias crónicas en donde pueden estar con valores relativamente bajos. Yo he visto, por ejemplo, personas con 120 de sodio y están perfectamente neurológicamente íntegros los viejos. Pero eso, chavos, no es normal, ¿sale? De hecho, me han tocado ver abuelos con 110, 112 de sodio y sí, de repente, pues medio desorientados, medio confundidos, pero no más, no hacen cuadro muy aparatoso. Si alguno de nosotros estuviésemos con esos niveles de sodio de 115, 110, es más, luego los libros dicen, no, si valores por debajo de 115 son difícilmente compatibles con la vida. Chavos, yo he visto abuelos que entran caminando con esos valores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se acostumbran bastante bien, toleran bastante bien. Y mientras no corrijas los niveles de T3 y T4, la hiponatremia va a estar persistente o si no va a ser recurrente. Acuérdense de esto, chavos. Abuelo hiponatrémico persistente casi seguramente es hipotiroideo. Luego, eso por citar algunos. De función pancreática. Bueno, si se acuerdan, el páncreas tiene función endocrina y función exócrina, ¿no? Eso explica por qué nuestros viejos son, por ejemplo, tienen tendencia a la dispepsia, pero además explica por qué nuestros viejos van a manejar niveles más altos de glucosa comparados contra la gente joven. Y lo vamos a revisar más adelante, pero les adelanto, las cifras meta en las cuales vamos a tener nosotros a un viejo, ya no son los por abajo de 110, por abajo de 100, como los los quieren tener como gente joven. No. En nuestros viejos no va a funcionar así. Además, por otra razón, tienen regularmente aumento del tejido adiposo. Y si ustedes se acuerdan de su fisiología, el tejido adiposo per se es antagonista de la insulina. Por eso entonces las cifras rango en las que vamos a tener a nuestros viejos diabéticos, nuestras cifras meta, son entre 130 y 140. O hablando de hemoglobina glucosilada, la hemoglobina glucosilada normal para nuestros viejos va a ser por ahí del 7%. Para ellos eso es lo correcto. ¿Qué pasa cuando de repente gente no habituada a ver adultos mayores se mete a manejarle su diabetes? Varias cosas. Una, en el IMSS, yo no sé por qué les fascina, les encanta meterle glibenclamida a los viejos. Ese es uno de los medicamentos que está prohibidísimo en los viejos. Les aumenta el riesgo de que hagan hipoglucemia y además de que, si se acuerdan de la fisiología y de la farmacología de cómo trabaja la glibenclamida, literal lo que hacen es que van forzando al páncreas. Entonces, hubo por ahí un estudio hace años donde hacían autopsias a pacientes que habían estado en manejos con glibenclamida y demás, y dentro de los hallazgos que se encontraban, pues era el páncreas casi seco, ¿no? Literal.
Pero además eso obliga al páncreas a trabajar de más, pero también, acuérdense, nuestros viejos tienen retardada la eliminación y la neutralización de la insulina. Entonces, por eso es que estos viejos tratados con glibenclamida tienen altísimo riesgo de que hagan hipoglucemia. Bueno, eso es en lo que toca a el sistema endocrino. Son los principales, son los más importantes, pero en general todo el sistema endocrino se cae. Todo. Y eso nos obliga, chavos, a que estemos teniendo que hacer ajustes. Por eso es que nuestros abuelos van a tener, por ejemplo, niveles bajitos de testosterona. Bueno, nuestras abuelas LH y FSH pues están ya prácticamente casi nulas, ¿no? Va de la mano con esto. El sistema endocrino también envejece y eso hace entonces que todos los niveles de las hormonas o de sus productos o sus efectos estén por el piso, caídos, ¿sale? Pero hay que ajustarlos, pero despacito, para que no los compliquemos. Bueno, hasta acá entonces, ¿alguno de ustedes con alguna duda? Permítame un segundo, chavos, permítanme. Perdón, chicos, perdón. Había una manita levantada por ahí. ¿Qué pasó? Doc, dado que la glibenclamida está prohibida en pacientes geriátricos, Ajá. ¿cuál sería el hipoglucemiante de primera elección para pacientes geriátricos y diabéticos? La primera elección como tal es la dieta. Ese es el primer punto, pero también es el más difícil de que lleven, ¿no? De que tengan apego. Hay una rama de la medicina, chavos, dedicada a retrasar o evitar hasta donde sea posible el envejecimiento. Investigaciones de estas personas descubrieron, chavos, que el utilizar metformina después de los 40 años es altamente beneficioso. La metformina es un medicamento muy noble. Primero, tiene un mínimo riesgo de que haga hipoglucemia. De hecho, lo que hace es optimizar el consumo de glucosa por parte de las células. Además, reduce el tejido adiposo. Si alguno de ustedes quiere tomar metformina para bajar de peso, es una excelente opción. De hecho, es lo que hacen muchos de los bariatras, les meten metformina a la gente. De hecho, les cuento un chisme también. Hace algunos años también se pusieron a investigar por qué diablos la gente que toma chochos bajaba de peso. O sea, dijeron, esa madre debe de tener algo, o sea, no debe de estar así de gratis. Y sí, se encontraron que tenían los chochos que les venden altas dosis de metformina y además dosis relativamente bajas de levotiroxina. Por supuesto que si tú a alguien le metes metformina junto con levotiroxina, le haces que optimice el consumo de glucosa y las salidas del metabolismo y lo haces que baje de peso, pero rapidísimo. Pero en nuestros viejos hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Por eso es que a los abuelos hipotiroideos y que son diabéticos, vamos suavecito con la reposición, con la levotiroxina vamos a una dosis muy bajita. Ya lo vamos a platicar. Empezamos con metformina, después nos lanzamos a antagonistas de la alfa-glucosidasa, ya después nos lanzamos a la linagliptina y la última opción es la insulina, pero no cualquier insulina. Lo que utilizamos en ellos es insulina glargina. Es una insulina ultra lenta que tiene un riesgo bajitito de que le baje la glucosa a la gente. Pero ya en su momento ya vamos a platicar más al detalle. Pero acuérdense, sí, el primer paso es dieta. Ese es el punto aparentemente más fácil, pero no en realidad es el más difícil de llevar. Les comentaba, y la gente que se dedica a la medicina del envejecimiento empezó a hacer estudios y demostraron que después de los 40 años no es mala idea que todo mundo tome metformina. Optimiza el consumo de glucosa, se supone que va de la mano también con disminución de radicales libres, va de la mano también con antioxidantes y demás. Entonces, pues no es malo y además
insisto, la metformina es un medicamento muy noble, nada más que tiene un pequeño detalle. Produce intolerancia gástrica. Entonces, en algún punto, el paciente empieza con meteorismo, empieza con gases y demás. Y además, la metformina tiene el inconveniente, tiene el riesgo de que en dosis altas produzca una cosa muy cañona que se llama acidosis láctica. A mí me han tocado ver 2 o 3 casos, chavos, de mujeres, por ejemplo, que en un intento, cuando les dicen, ¿sabe qué, mija? Pues es que usted va directo para insulina, ¿no? O sea, no se cuida, no tiene apego a la dieta. Y la gente en un intento de evitar esto, no se toma, y perdón por la palabra, se traga metformina a dosis industriales y acaban haciendo acidosis láctica y acaban en la terapia intensiva, los tienes que acabar hemodializando y te cuesta un chorro de trabajo levantar a la gente y en un caso fue hasta letal, nada más por no quererse aplicar insulina. Entonces, sí, hay que ser muy, muy, muy cuidadosos. La metformina es muy noble, pero tampoco es completamente inocua, ¿sale? También tiene tiene también sus riesgos y hay que estar bien al pendiente con eso. ¿Sale? José Manuel, ¿qué otra duda tienes? Eso era todo, Doc. Gracias. Bueno, Alejandra, ¿qué duda hay? Doc, y por ejemplo, en el caso de la metformina, entonces, ¿por cuánto tiempo la pueden tomar sin tener estas complicaciones? ¿En los viejos? Bueno, así en el caso hipotético que nos planteó de las personas jóvenes para bajar de peso. Pues no hay problema, nada más que se supone, por lo menos en viejos, en gente joven no es mi experiencia plena, ¿sale? En los viejos, en el momento en el que empiezan de repente con intolerancia gástrica, tienes que suspenderlos. Hay muchos estudios que demuestran que cuando los viejos empiezan con intolerancia, están a un cachito de que se te descompensen y te hagan acidosis láctica. En gente joven, no te sé decir, pero lo que sí es un hecho, mija, y lo vemos en la consulta, tenemos gente tomándola por años, sin problema, sin problema. Nada más sin pasar de la dosis tope, ¿no? Que son de 2,5 gramos, o lo que vendría siendo el equivalente a tabletas de 850 miligramos 3 veces al día, una tabletita. Y con eso la gente lo puede tomar por bastante tiempo. Obviamente, y eso se lo insistimos a la gente que quiere bajar de peso y demás, de nada sirve que se tome lo que se tome si no cuida la dieta, ¿no? Y este es un fenómeno bien frecuente aquí en los mexicanos, ¿no? Queremos bajar de peso, pero no queremos dejar de comer, ¿no? Pues no se puede. Pero sí se puede tomar por tiempos prolongados. En general es muy noble, muy noble la metformina. Y además es muy barata, ¿no? Realmente muy accesible. Y pues esa siempre con la que empezamos, con los viejos. Nunca les damos glibenclamida. Incluso hay otros medicamentos, por ejemplo, pioglitazona, rosiglitazona, saxagliptina y demás, tienen todos ellos riesgo de que compliquen a la gente, ¿eh? Y luego me llegan a la consulta gente que les meten en el IMSS insulinas NPH, insulinas intermedias, a veces hasta insulina rápida me han llegado, y me dicen, ¿sabe qué, doctor? Pues es que en las tardes, noches, empiezo a sudar y me siento muy ansioso. Pues sí, papá, pues estás haciendo hipoglucemia, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos, pero no se preocupen, vamos a platicar un ratotote, nos vamos a llevar 2 o 3 días platicando de lo que es el manejo de la diabetes en los viejos. De verdad, chavos, no saben a mí cuánto paciente me llega con un manejo que se lo ponen con las patas, perdón por la palabra, pero literal, así, que dice uno, ¿qué madre? Oiga, ¿alguna vez se ha desmayado? Sí, ya me dijo el doctor que ando yo trayendo dulcecitos. Pues sí, pues estás pasado de dosis, ¿no? Creo que les contaba, ¿no? La semana pasada me hablaban de una paciente que le ponían 35 unidades de insulina. Pues no se puede, es una dosis altísima. El riesgo de que se te complique la gente con esas dosis es muy alta. Y además, por ejemplo, ¿no? Luego la gente tiene la mala costumbre de que omite alguna comida. Pues también, riesgo duplicado o triplicado de hipoglucemia cuando hacen este evento. Por eso hay que insistirles en que tengan mucho apego a su dieta. No pueden dejar de hacer ninguna comida, ni por accidente, ¿vale? ¿Algo más, chavos? ¿Alguna otra cosa? Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. Y por ejemplo, algo así,
como vemos de la parte del hipotiroidismo subclínico, Ujú. igual podría, se le podría dar levotiroxina a las personas igual dependiendo, bueno, checando siempre sus niveles de T3, T4 y TSH. ¿Cómo? Si les podemos. Ah, pues ese es el manejo, ¿no? La levotiroxina. Sí, Ah, nada pero más por que vamos a ejemplo, dosis bajitas. ok, pero, o sea, sí podría estar indicado entonces como para todos los adultos mayores, sí les No, ayudaría. no, no, no. Solamente que lo justifique su perfil tiroideo. ¿Sale? Ok, Sí, 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 sí. La capacidad de respuesta, lo que le llaman algunos la reserva funcional, depende de cada individuo. Pero sí tiene que indicarse siempre bajo control con un perfil tiroideo. El problema es que no es barato, ¿no? Un perfil tiroideo le viene valiendo a la gente fácil, unos 800 pesos en Salud Digna, que es el más barato. Pero me han llegado pacientes que se lo sacan en otros laboratorios, no les digo cuáles porque se enojan los Ruiz, pero 1500, 1800, pues es mucha lana, ¿no? Y se los tienes que estar repitiendo. Cuando empiezas el tratamiento, se los tienes que estar repitiendo cada 3 meses. Hay gente que se los toma luego, no. Cuando empezamos a sustituir hormona tiroidea, cuando les damos levotiroxina, tiene que hacer depósito en los tejidos. Entonces, mínimo, unas 8 semanas. Entonces, pues de nada sirve que pidas un nuevo perfil tiroideo al mes. Digo, sí, ahí te das cuenta que empieza a subir un poquito, ¿no? Que empieza a mejorar un cachito, pero como tal, su efecto mínimo tiene que ser después de pues de unas 6, 8 semanas. Entonces, por eso es que les estamos tomando perfil tiroideo cada 3 meses. Y ya que los mantenemos más o menos estables, ya te lo puedes llevar con cada 6 meses, ¿no? O si tiene lana tu viejo, pues se los tomas. Yo tengo pacientes que no tienen problema por eso y cada vez que van a consulta, cada 3 meses, me llevan todo el paquetote. Ya cuando lo veo las notas, cuando van al show, pues su madre, se gastó 4,000 pesos en estudios, ¿no? Así como, oiga, no hacía falta tanto. No, todo mejor, más vale. Mejor así, para que mi papá esté bien. Bueno, pues ya depende de cada quien, ¿no? Pero hay gente que no puede pagar ese monto de una manera cíclica. Entonces, por eso es que les vamos pidiendo controles y hacemos los ajustes con base a ese control. Las tabletitas de levotiroxina vienen regularmente ranuradas para que puedan dividirse fácilmente y las hay en dosis de 100, 50 y 25 microgramos. Entonces, regularmente en los viejos, difícilmente empezamos con 100 microgramos, no es lo recomendable. Vamos con dosis bajitas, vamos con 50, a veces 25 microgramitos, y ahí le vamos ajustando. Hay una presentación que la tableta de 100 se divide en 4. Son así como alargaditas, como tipo caplet, pero están ranuradas. Entonces, de ahí puedes sacar 4 segmentitos de 25 microgramos y ahí le vas ajustando más o menos. El problema, pues, es que no es barata, ¿no? Y tener en cuenta que el tratamiento es de por vida. No es que lo tome 3 meses y luego ya no. Cuando regularmente hay hipotiroidismo, ya es de por vida y la gente tiene que estarlo tomando todo el tiempo. Pues ni pex. ¿Sale? ¿Algo más? Gracias, doctor. Con gusto. Algo más. ¿Cuál es el antagonista? Acuérdense de su farmacología y de su fisiología. ¿Cuál es el antagonista capaz de disminuir, capaz de detener así en total todo el sistema endocrino? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, se llama somatostatina o su análogo sintético que se llama octreotida. Esas detienen por completo todo el sistema endocrino, madres, lo detienen. Hay casos muy especiales en los cuales ocupamos la octreotida. Bueno, la octreotida es un poquito más baratita. Bueno, barata, como 4,000 pesos la caja de esas madres. Entonces, por ejemplo, en algunos pacientes cirróticos que te están haciendo hipertensión portal y que te están haciendo sangrado por varices esofágicas y que no lo logras controlar, hay veces que únicamente la administración de octreotida produce una vasoconstricción tan intensa que es lo que detiene temporalmente el sangrado, en lo que te da tiempo de que lo pases a endoscopía y le hagas el manejo y demás. Y otro caso en el cual se ocupa, digo, no es la mejor opción, pero sí se ocupa,
son aquellas personas que tienen de esas diarreas crónicas, pero de esos chorros que regularmente son diabéticos descompensados de mucho tiempo, que ya tienen una neuropatía a todo lo que da. En esos pacientes, dosis bajitas de somatostatina o de opioide es lo único que les llega a controlar la diarrea. Y de verdad es bien cañón, porque el paciente por aquí come y tiene que salir al baño corriendo. Y se desnutren, se te complican, se deshidratan, un montón de cosas que les pasan. Pero esa tienes que manejarla de la mano con el endocrinólogo y estar al pendiente de. Y de la mano con el endocrinólogo y de estarle amarrando las manos luego a otras personas, ¿no? Luego hay cirujanos que se meten a hacer cosas que no les tocan o gente que se mete a áreas que no es lo suyo. Y cuando nos hablan, les ya complicaron al viejo, ¿no? Pues ahí andamos pariendo chayotes para que se estabilicen y demás cosas. Sí. Entonces, el sistema endocrino en esencia es muy sencillo, ¿no? Si algo le falta, le pones. Si algo le sobra, le quitas o le das su antagonista. Pero tiene su ciencia. Ese manejo potencialmente te puede complicar a la gente bien cañón. De hecho, por ejemplo, chavos, cuando nos llegan, es menos frecuente que la gente sea hipertiroidea, hablando de los viejos. Cuando nos llega algún viejo con hipertiroidismo, lo manejamos de manera conjunta con endocrinología, y lo que hacen es que les dan yodo a dosis, pues nosotros les amarramos las manos porque les quieren dar dosis bien altas, a dosis medianillas, y pues literal lo que hacen es que, pues si lo pudiésemos comparar así, se quema toda la tiroides y los abuelos entonces quedan hipotiroideos. ¿Por qué es esto? Es más fácil manejar a un hipotiroideo que a un hipertiroideo, ¿sale? Entonces, buzos, ahí les van a tocar pacientes que tengan ese antecedente, ¿no? Van a decir, ¿sabe qué? Me dieron tal cosa y con eso quedé hipotiroidea. Pues sí, es más fácil manejarlos así que andar manejando los antagonistas de la nueva tiroidea y demás. Es más fácil. Y pues ya casos extremos, todavía hay por ahí gente que le hicieron su tiroidectomía, aunque no tenía nódulos ni nada, pero pues le tocó con algún cirujano manos calientes y les vuelan la tiroides, ¿no? El problema es que también regularmente cuando hacen eso, por muy cuidadoso que sea, se llevan puestas las paratiroides. Entonces, después ya empiezan con problemas de metabolismo del calcio, empiezan de repente a ser tetania y demás, pues sí, pues los dejaron además de hipotiroideos, los dejaron hipoparatiroideos, se llevaron puestas las paratiroides. Si se acuerdan de la anatomía, pues están pegaditas, ¿no? Están ahí atrás, son chiquititas, ahí están pegaditas. Y pues bueno, ok, hasta acá alguna duda entonces. Algo que nos haya entendido, algo de lo que deseen que platiquemos más. Cualquier cosa. No, todo bien, todo light. Todo bien. Bueno, voy a montar el casito para que lo discutamos el día viernes, ¿no? Con los chavos de integración clínica. El día de mañana, chavos, para que les resulte interesante, vamos a ver, por favor, el tema de farmacología geriátrica. Necesito que se estudien, se los voy a anotar acá, luego eliminamos la diapositiva. Necesito que se estudien dos cosas. Criterios de Beers. Esos son los gringos. Y los europeos. Screening Tool, Older People Prescription, ¿sí? Screening Tool, Doctor Right. Ahí está. Se van a leer, por favor, chavos, esos dos criterios. De hecho, es perfectamente válido que los anden trayendo en su celda y en el PDF por cualquier cosa. La lista es muy grande. Vamos a ver los medicamentos de uso más frecuente en México. Pero hay algunos otros que aquí ni tenemos, ¿no? Aquí no los ocupamos. Pero sí que sepan, que es importante que sepan, chavos, que no se contraponen. Ni Beers ni Stop Start se contraponen. Entre los dos se complementan. Y pues aquí en México no tenemos criterios propios, no sé. Nosotros siempre ocupamos lo que hacen en otros países. Los tenemos que acoplar a nuestra población y pues ya les iré dando los puntos importantes que ocurren en los pacientes mexicanos. Bueno, ¿dudas entonces, chavos? ¿Algo que nos haya entendido bien? ¿Cualquier cosa?
No, bueno, nos Todo vemos bien, entonces, Doc. chavos. Nos vemos el día de mañana entonces con el tema de farmacología geriátrica, ¿sale? Los criterios de Beers y de Stop Start, para que no anden ustedes haciendo ahí distocias cuando